En realidad creo que el inicio fue complicado. Por las manifestaciones que estaban ocurriendo en el recinto, pero después se tranquilizó y pudimos expresar nuestro mensaje a los concejales, a los vecinos y a los medios, sin inconvenientes. ¿Estaba previsto que la duración del discurso sea como fue? ¿Había otros temas que se prefirió no desarrollar? El discurso fue el que preparé, el que leí. Este es mi primer discurso en primer lugar. Así que debo haber hecho unos 15 discursos que fui cambiando. Y en realidad el sentido era transmitir esperanza, contar la realidad en que encontramos el municipio sin ponernos en jueces, y comentar las acciones que hicimos en estos casi 80 días de gobierno, para poder expresar desde el punto de vista político qué pensamos hacer desde la gestión, ya gestionando en sí más que ordenando. Está el presupuesto que va a ser enviado antes de fin de mes, en lo cual planteamos cuáles son las intenciones de obra pública, del esfuerzo que estamos poniendo en áreas sensibles como niñez, adolescencia y familia. En el marco de los recursos que tenemos, estamos priorizando los servicios de recolección, de limpieza urbana, de cloacas y cementerio. Pero no nos podemos conformar con eso. Debemos tratar de poder ir mejorando nuestras finanzas para ir desarrollando los otros servicios que el municipio debe prestar. Salud, deportes, control animal, entre otros. En relación al secretario del gremio, que reconoció que no iba a tener la paritaria, él dijo que esperaba tener alguna definición más sobre el tema de la situación del personal, más que nada respecto del censo que habían planteado, este tema de la cantidad de gente que se encontró y demás cuestiones, inclusive del tema de ñoques. Bueno, yo no lo mencioné los números, pero hasta ahora personal que estaba más allá de los 400 afectados, cuyas afectaciones cayeron el 31 de diciembre, hasta ahora hubo 22 personas, 21 que cobraban sueldo y no residían en la ciudad, de las cuales una renunció, 5 quedaron cesantes y el resto utilizó un derecho que le da el estatuto de solicitar la licencia sin goce de haberes. No, la licencia de goce de haberes es a partir del 1 de enero. Por otro lado, también se corrigió el caso que había una persona detenida desde junio que seguía cobrando el sueldo. Ese tema también se corrigió. El censo está avanzando, estamos en casi un 53-54% en la carga de datos, y que venimos un poquito atrasados porque teníamos mucho personal de vacaciones y que en algunas áreas es más difícil que puedan llenar un formulario. Pero los resultados del censo para determinar la cantidad de personal en planta que presta funciones van a estar a disposición de todos. Calculo, aspiro a que sean 15, 20 días. Llegar antes de fin de mes con resultados concretos para poder informarlos. Porque el gasto en personal es el principal costo que hoy tiene el municipio.
que ese gasto sobrepasa por sí solo los ingresos. Nosotros hemos hablado de la situación nuestra en el tema en relación a las cajas de servicio social y previsión social. No es distinto, todos los municipios estamos iguales y hemos dialogado con el gobierno provincial para que tener el tiempo para empezar a charlar sobre esta situación. Y como así también estamos hablando con algunos prestadores, sobre todo de los empleados. El municipio tiene una deuda con los acreedores de los empleados, o sea, plata que le retenemos al personal para pagarle a terceros que hace unos cuantos meses que no se realizan. Empezamos a charlar y a buscar un esquema de poder regularizar esa situación, porque ahí sí estamos en infracción nosotros. Intendente, con respecto al tema del transporte público, ¿cuándo va a tener una solución concreta la situación que están esperando tanto los trabajadores como los vecinos de Río Gallegos? Y si esto está sujeto a aceptar las exigencias de la empresa Montecristo. ¿Cuándo voy a tener una solución? No lo sé. Uno está conversando constantemente con los choferes, el gremio, la empresa. La empresa transmitió la necesidad de aumentar el subsidio y aumentar el boleto. Nosotros le pedimos que abra los costos para analizar la ecuación económica y poder determinar si el pedido que hacen es justo. Ellos me avisaron telefónicamente ayer que lo habían mandado por Jetpack. Pero bueno, hasta venir hoy acá no lo había recibido. Pero el esquema del transporte público, más allá de este conflicto, tenemos que pensar en alternativas, porque si no terminamos siendo rehén de la voluntad o los conflictos que pueda tener la empresa que presta el servicio. Nosotros hicimos las actuaciones que por ordenanza nos corresponden en sancionar a la empresa por la falta de servicios y estamos dispuestos a charlar y encontrar la solución de la manera más rápida posible, porque si bien es un problema nuestro, quien más lo sufre son los vecinos de la ciudad y sobre todo los que viven en los barrios más alejados. Intendente, recién Pedro Mancilla, se refirió a que usted no mencionó salarios en lo que tiene que ver con su discurso y está el pedido de la reunión de paritaria para este próximo 9 de marzo, es el pedido del SOEM. El SOEM nos ha pedido la reunión paritaria para el 9 de marzo. Es cierto, también nos hemos juntado estos días con el sindicato. Es imposible que uno pueda tener definido cuál va a ser la política salarial cuando todavía no existen líneas claras de las pautas que van a tener los gobiernos nacionales y provinciales, que de última son quienes, ante un incremento de los gastos en personal sin poder mejorar la recaudación, son los que van a tener que financiar, no solamente al municipio de Gallegos, en general a todos los municipios del país. Estamos en situaciones más o menos parecidas. O sea, uno contempla el derecho legítimo que puede existir en los reclamos de aumento, pero también tiene la responsabilidad de tomar decisiones con la responsabilidad de que las va a poder cumplir. Nosotros estamos dispuestos a charlar con el sindicato su reclamo. De hecho, va a asistir, porque ya está designado el secretario de gobierno a esta reunión paritaria. Pero bueno, nosotros vamos a seguir observando cómo se desarrolla la negociación paritaria en otros niveles de gobierno. Con relación al tema del transporte público, ¿el municipio se ha dado un plazo para definir si rescinde o no el contrato con la empresa? No, nosotros, ¿cuáles son las consecuencias de tomar esas medidas extremas? Es quedarnos sin transporte.
de tener, bueno, o sea, pero quedarnos sin, o sea, hoy no tenemos el transporte porque existe un conflicto. Caducar ese contrato significaría tener plazos para llamar a licitación y poner, buscar otra empresa que preste el servicio. Nosotros aspiramos que esto se debe solucionar en el transcurso de la próxima semana y estamos charlando a ver si existen alternativas de que se puedan hacer cargo por una razón de urgencia si caducamos el contrato de este servicio. Intendente, no sé si se lo habrán preguntado los colegas, quería saber su opinión al respecto del escrache. Se le realizó al secretario de Gobierno, Jorge Cruz, por esta denuncia que hubo por violencia de género y amenazas. ¿Cuál es la postura de usted como intendente, teniendo en cuenta, no, obviamente, que Jorge Cruz forma parte de su gabinete? Yo no tengo elementos para juzgar las conductas personales sobre hechos donde hay declaraciones de uno y otro lado, con lo cual la decisión que podamos tomar va a estar relacionada con lo que dictamine la justicia. Sí, nos pone incómodo tal situación. Respecto a la situación del concejal Kingma, que también sufrió un escrache durante la sesión, ¿qué opina usted tanto sobre el hecho como lo que pueda llegar a suceder? Mirá, uno no tiene ni las facultades otorgadas por ordenanza, ni la posibilidad de controlar las conductas de cada uno. Pero a modo de opinión me refiero. Yo creo que todos estos casos hubiera preferido que no sucedan, pero ya están o ya ocurrieron, y que se utilicen los mecanismos para aclarar las responsabilidades de cada una de las partes, que creo que es lo más saludable, no solamente para mí, sino para todos. Con respecto a lo de Cruz. ¿Cómo? ¿Cree que debería renunciar? ¿En función a qué? Y a los hechos denunciados. O sea, pero si no están comprobados, si la justicia dictamina que tiene responsabilidades, primero, es una decisión de él, no es mía, no es un funcionario, es un concejal. Creo que debemos tener la paciencia y la reflexión para analizar la situación de algo que creo que se debe aclarar, a ver cuál de las partes tiene la razón. Con respecto a Cruz, lo mismo, hasta que no se expida la justicia, ¿se mantendrá en el cargo? Sí, o sea, yo no puedo por denuncias ir cambiando funcionarios, o sea, hasta tanto no estén los hechos comprobados. Si no, mañana existiría una denuncia contra mí, también si aplico eso me tendría que ir en función de una denuncia. Y uno está dispuesto a dar un paso al costado cuando se lo sentencia como responsable de algún hecho. Pero creo que tenemos que ser reflexivos y esperar la actuación de la justicia y que las cosas se aclaren. Y en función de eso tomaremos o plantearemos las decisiones que le pediremos a un concejal o la decisión que tomaremos con respecto a un secretario o cualquier otro funcionario. Señor intendente, con respecto a la fecha que estamos y el pago de salarios para los trabajadores municipales, ¿cómo está la situación? Mañana estaríamos en condiciones de abonar el sueldo del mes de febrero a los empleados municipales. Intendente, ha sufrido un aumento importante el servicio de estacionamiento medido, por lo cual hay desconformidad en los usuarios, en los automovilistas que circulan en el microurbano, microcentro. También se están evaluando a través de distintas ordenanzas la posibilidad de aumentar algunos impuestos. ¿No han evaluado, no han contemplado que, digamos, todo este déficit se está recayendo en los vecinos, en los habitantes de la comunidad, y no se ha evaluado un aumento en las distintas cuestiones en forma más paulatina para que no recaiga todo en el bolsillo del vecino? Mire, hay tasas que sufrieron actualizaciones. Alguien
y doy mi ejemplo, mi vivienda pagaba hasta el año pasado 400 pesos al año por la tasa de recolección, lo que significa 6 veces por semana, 51 semanas, el costo da 1,50 por día. No existe en ninguna parte del país. Está bien, intendente. Esto es entendible, intendente, pero no necesariamente esto es culpa de los vecinos. O sea, esto es culpa de una mala administración anterior. Es culpa de los vecinos, ¿eh? Sin embargo, son ellos los que van a pagar, digamos, con un aumento automático en vez de que sea paulatinamente. Bueno, son estrategias. Yo creo que las cosas, cuando uno tiene que tomar decisiones, como la que me toca asumir a mí, la responsabilidad es analizar las medidas a tomar para salir de una crisis. Una crisis que nos llevó a declarar una emergencia, que este cuerpo aprobó por unanimidad. Las medidas hay que tomarlas, son las más antipáticas, pero sí necesitamos, para poder gestionar y lograr una ciudad mejor, porque no es solamente la crisis de la municipalidad, sino que la vemos reflejada en el estado de la ciudad. O sea, que si bien tuvimos un verano con repavimentación en la zona centro, miremos lo que pasó en La Ría o cómo está el mantenimiento, y no hablo porque sea de otra empresa, los postes de energía o el cerco, que es responsabilidad nuestra. Es por falta de inversión, porque no existían los recursos. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de poder empezar a trasladar en hechos los ingresos que podamos percibir. Nosotros somos todos miembros de esta comunidad y todos tenemos que hacer un esfuerzo si queremos recuperarla o mejorarla. Estará en la voluntad de las responsabilidades que nos toca a nosotros y a los vecinos o a los contribuyentes en aportar, darnos esa posibilidad. O sea, no son medidas agradables, pero bueno, yo las planteo desde un punto de vista que creo que es la forma de conseguir equilibrar las cuentas, en la cual nuestro compromiso también viene siendo, y hasta ahora es así, reducir el costo en la masa salarial, los gastos en alquileres, todos los gastos que podamos suprimir para poder destinar más fondos en pos de los vecinos y no solamente del empleado público. Intendente, usted dijo que mañana estaba en condiciones de abonar los salarios a los empleados municipales. ¿Se hizo con fondos de Nación? ¿Esto viene del viaje que tuvo recientemente? No. Tenemos el compromiso de un aporte, pero en realidad debemos decir que los ingresos este mes, porque empezó el vencimiento de patente, en el municipio fueron muy buenos, se triplicaron con respecto al mes de febrero de 2015, y que además se notó un incremento de casi un 30% en los fondos que entran por regalías petroleras al variar el tipo de cambio, con lo cual nos da el oxígeno de estar tranquilos de poder estar abonando mañana lo líquido que va al banco. ¿Y el hecho de haber podido pagar los sueldos no compromete la asistencia de Nación? Es decir, nosotros estamos pagando, a ver, Irene, estamos pagando los líquidos. O sea, nosotros estamos en condiciones de los líquidos, nos faltan pagar los planes o programas, los contratos monotributos, las horas extras y las retenciones que le hacemos a esos empleados, al banco y a distintas mutuales, al gremio, etcétera. Es decir, no, o sea, para cumplir con eso vamos a necesitar los fondos que pedimos. La pregunta tiene que ver con esto de la política recaudatoria del municipio para la proyección para este primer semestre. Usted, de acuerdo a los primeros indicadores que tiene, ¿piensa que, digamos, van a ser halagüeños estos datos en el corto o mediano o largo plazo? O sea, a ver, nosotros tenemos que mejorar la recaudación. Para eso actualizamos valores de las tasas e impuestos. Y por otro lado, lo dije en el discurso, venimos de uno de los años más flojos en porcentaje de eficiencia de recaudación. O sea, no existían
valores de tener una eficiencia del 19% en el impuesto de cobranza, en el impuesto inmobiliario, del 21% en la tasa de recolección o del 29% en las patentes automotor. O sea, más allá de la actualización de estos valores, debemos generar desde la gestión una política, si se quiere, más agresiva sobre los contribuyentes para que cumplan sus obligaciones, que tiene que ir orientada en principio a los que más tienen capacidad de pago, que no están cumpliendo. Entonces sí esperamos que... ¿Están cuantificados? ¿Cómo? ¿Están cuantificados los contribuyentes de mayor capacidad de pago que no cumplen con sus obligaciones? Sí, vos tenés, o sea, o que suponemos que tienen más contribución de pago aquellos, por ejemplo, automóviles que son de alta gama o mayor valor. Nosotros actualizamos, que no lo dije, y modificamos la zonificación de la ciudad, donde el barrio Parque había 2 manzanas que estaban en la zona categorizada como la zona más cara en función a la determinación del impuesto inmobiliario, y el resto de las manzanas en la zona 6, porque esa zonificación se hizo en el año 1988, estaba vigente. Entonces, ese sector de la ciudad, parte no existía porque se fue rellenando, pero hoy la actualizamos en función a los servicios que tienen a la zonificación. Si tienen todos los servicios esenciales, si tienen pavimento, etc. La clasificación de esa zonificación se hizo en función a la calidad constructiva y a la dimensión de los terrenos. Entonces, ese sector posiblemente en el impuesto inmobiliario o en la tasa de recolección tenga que pagar un 2000% más de lo que venía pagando, que es ese sector del barrio Parque, que vos los tenés ubicados y los podés identificar. En cuanto a las actividades comerciales, los tenés, los clasificás por el monto que deben, y a partir de ahí por la calidad de tipo comercio que realizan para intimar al cobre. Del monto, yo me refería si tenían más o menos idea de la mora, digamos, quiénes son los que no pagan. O sea, tenemos idea de la cantidad, o sea, tenemos, yo nombré las estadísticas de los que pagan. O sea, se pueden identificar a los que no pagan porque surgen del sistema.